Bendito Padre Celestial, le alabamos, le exaltamos, le damos gracias por su amor, por su misericordia. Papito amado, le pedimos, mi Dios, que usted sea perdonando nuestros pecados, que nos limpie de todo aquello que impide su gloria. Queremos tener una rica relación con usted, oh mi Dios, y en todo tiempo, Señor, queremos estar así. Y en este momento especial donde escucharemos, Señor, estudio de su palabra, te pido que tú seas guiando en todo momento, Espíritu Santo, a mi hermano José, así también a cada uno de los que estemos escuchando, mi Dios, cada uno de los creyentes, de los cristianos, de tus hijos, mi Dios, que están aquí, Señor, para aprender cada día. Toda la honra, toda la gloria es para ti, oh mi Dios, y presentamos también nuestras familias para que sean bendecidos por usted. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, pues. Ya, bueno, a ver, vamos a leer del verso 10 hasta el 20, ¿ya? Dice así, 1 Corintios 7:10, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué decir circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Ya. Muchas gracias, Amanda. Bien, entonces estamos viendo en el capítulo 7, seguramente algunas cosas que los corintios estaban consultando por carta, como dice en el verso primero, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, etcétera. Entonces, está hablando de las situaciones ambientales en Corinto mismo relacionado con los matrimonios, ¿verdad? El casarse, no casarse, el separarse, todos esos temas relacionados con el matrimonio y con la relación entre hombre y mujer. ¿Qué podían hacer y qué no podían hacer? ¿Y qué es lo que convenía y qué no? Hay algunas cosas que son mandamientos del Señor y otras que no, porque seguramente por el hecho de que en el tiempo del Señor, algunos casos que ahora está tratando el apóstol Pablo no existían, no estaban. Entonces, claro, algunas cosas con la autoridad del Señor y la autoridad apostólica la responde el apóstol Pablo. Entonces, la autoridad es la misma. La diga del Señor lo que el Señor ha dicho o lo que diga Pablo ahora, de acuerdo a las circunstancias prevalecientes en este tiempo del apóstol Pablo. Y además que tiene que ver con los gentiles. Entonces, leímos al final el 8 y 9, lo que vimos el estudio pasado, dice, digo pues a los célibes o solteros y a las viudas que bueno o excelente les fuera quedarse como yo. ¿Y cómo estaba él? Pero si no tienen don de continencia, es decir, él sí tenía don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces él les da ese consejo, ¿verdad? Con autoridad del Señor, para que ellos, si no tienen don de continencia, se casen. Ahora, si alguno decide, preguntaban ahí, si alguno decide quedarse solo, claro, el Señor puede ayudarle a estar solo si él ha decidido quedarse solo. Pero si no tiene al final, Dios no le da el don de continencia, mejor que se case antes
de exponerse a pecar, ¿verdad? Y a caer en fornicación. Entonces, ahora la pregunta seguramente aquí tiene que ver qué pasa con los casados, los que están casados siendo creyentes, y los que están casados y algunos de ellos siendo inconversos los dos, alguno de ellos se convierte, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer con el matrimonio? Etcétera. Esas son las preguntas que está respondiendo el apóstol Pablo ahora. Entonces dice así, pero, verso 10, a los que están unidos en matrimonio, es decir, a los que se han casado ya, mando u ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entonces, aquí es un mandamiento del Señor y tiene que ver con aquellos que están unidos en matrimonio. Y aquí la primera parte está hablando de un matrimonio de creyentes, ¿ya? Los dos que tengan la misma realidad espiritual. Y el mandato del Señor es que no se separe, pero podría ocurrir, pero el mandato es que no se separe. Y ahí la palabra separarse es alejarse, distanciarse. Es como una separación, le llaman de facto o de hecho, ¿ya? O sea, aquí no es la palabra divorcio, pero sí alejarse, distanciarse. Hay otra palabra que es divorcio que aparece más abajo. Entonces dice, pero a los que están unidos en matrimonio, ordena, ¿ya? Es un mandamiento, no yo, sino el Señor. ¿Ya? Entonces, aquí no el apóstol Pablo, sino el Señor directamente. No es que el apóstol Pablo no tenga autoridad, pero aquí el apóstol Pablo expresa que lo dice el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y aquí vemos que habla de la mujer primero, ¿ya? O sea que la mujer podría desear separarse del marido, pero en el fondo es tanto la mujer como que el marido no se separe de la mujer. Pero aquí habla primeramente de la mujer en el sentido que aparentemente cualquiera de los dos podría tener ese deseo, siendo creyentes incluso. Y dice, y si se separa, o sea, hay la posibilidad de que se aleje, es la misma palabra que aparece al final, que lo vimos ahí, que alejarse, distanciarse, y si se separan, es decir, si se abren, como dice, ¿ya? Algunos dicen se abren, ¿ya? En los noviazgos dicen ahora se usa la palabra se abren, no sé si hasta ahora se dice así, pero si se alejan, ¿verdad? Se distancian, y si eso llegase a ocurrir, ¿ya? Y ahí es una condicional, es decir, si llegase a acontecer esto, es condicional potencial, ¿ya? O sea, podría llegar a ocurrir, a acontecer, y si llegase a acontecer aquello, dice, quédese sin casar, ¿ya? Es decir, cuando dice sin casar, es la palabra sin matrimonio, ¿ya? Esa es la palabra, o sin noviazgo, ¿ya? Entonces tiene que quedarse sin casar. Eso lo está diciendo el Señor aquí. Después dice, o reconcíliese con su marido. Entonces, qué es lo que prevalece aquí? Bueno, lo que el Señor ha dicho, que en el principio fue así, ¿ya? Que los dos ahora serán una sola carne, ¿ya? Eso está diciendo. Dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es lo que está prevaleciendo aquí y el Señor lo manifiesta de esa manera. Y me parece que en todos los casos lo dice, lo expresa así, y lo vamos a ver después. Entonces aquí está el caso de dos creyentes, de dos que tienen la misma situación espiritual. Dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Puede ser que dos creyentes se deseen separar, claro. Lamentablemente es así, es posible. Y el Señor no está en contra, Dios mismo, porque Él sigue aquí hablando en el sentido de lo que el Señor dice, no Pablo en este caso, que el Señor sí permite la separación, pero sí dice quédese sin casar. Y si nosotros vemos todos los casos, todos, lo aprovecho de decir, en ningún lugar, excepto el divorcio dado a los judíos, en ningún lugar permite, en el Nuevo Testamento, en ninguno, el recasamiento. En ninguno, al menos el Señor nunca lo dice, jamás. Y aquí lo dice abiertamente, ¿ya? Y si se separa, o si llegase a separarse, quédese sin casar. Si llegara a acontecer eso, que es doloroso, pero podría llegar a acontecer. O reconcíliese con su marido, porque ella es la que dejó aquí, ¿ya? Aquí, al menos el que se separa aquí es la mujer. En este caso, si se llegase a separar, que se quede sola o reconcíliese con su mujer.
Es decir, cuando dice reconcíliese, es volver al estado anterior. Eso es lo que está diciendo. Es decir, reformar lo que se había disuelto, en un sentido lo que se había separado, ahora reanimarlo, volver a lo anterior. Eso. O sea, nunca a algo nuevo. Aquí la palabra es a lo anterior. ¿Ya? Es un cambio. El cambio este tiene que ver con volver a lo anterior o reconcíliese con su marido. ¿Ya? La palabra ahí marido es varón, ¿ya? La palabra es varón, pero aquí está relacionado con el varón en el sentido de la mujer y el varón en el matrimonio. Y que el marido no abandone a su mujer, ¿ya? Y ahí la palabra abandonar allí es la palabra dejar a un lado. Ahí es un poquito más fuerte, ¿verdad? Es echarla de su lado, dejar o despedir, porque el varón lo que hacía era eso. La mujer abandonaba, en este caso aquí, y el varón despide o deja a un lado. Tiene mucho que ver con un uso que se usaba entre los romanos como una fórmula para divorciarse. ¿Ya? Ahí lo usaban los romanos, usaban esa palabra como para divorciar. ¿Ya? Entonces dice, el marido no abandone a su mujer. O sea, podría dejarla o echarla de su lado o despedirla, pero no dice que él puede o ella pueda juntarse con alguien más. Pero dice, y que el marido no abandone a su mujer, no divorcie a su mujer, según el uso romano. Que no lo hagan. El llamado a eso. Si llega a acontecer, bueno, pero que no sea lo que prime, lo primero. Entonces, ahora, claro, ahora la mentalidad es o no casarse o casarse, pero está con la carta ahí bajo la manga, ¿verdad? Eso no es aquí, porque la idea es no separarse, es no dejar al marido, no alejarse del marido, o él no dejarla, no abandonarla o echarla de su lado, no hacerlo. Eso es lo primero. Pero si llegase a acontecer, quédese solo o sola o reconcíliese con su marido, y para el marido exactamente lo mismo. No tiene para qué repetirlo, no es necesario. Y a los demás, yo digo, aquí está procurando distintos casos que seguramente los corintios están preguntando, y por eso responde, dice, y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Por qué? Porque estos son casos que no eran, no estaban aconteciendo en el momento de que el Señor estuvo en la tierra, pero sí el Señor ahora le da claridad al apóstol Pablo para que él, con la autoridad apostólica y divina, él pueda ahora decir cómo tratar estos casos. Dice, y a los demás, dice, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Porque claro, ellos estarían pensando, bueno, ¿qué pasa con un matrimonio en que los dos no conocen al Señor y uno conoce al Señor y el otro no? O pasa un tiempo y no quiere conocer al Señor, no quiere nada con las cosas de Dios, supongamos. Entonces podría decir, bueno, que la deje nomás, porque para que pueda servir al Señor con tranquilidad, pues, para que pueda servir al Señor, ¿verdad? Sin ese problema, sin esa molestia, por así decirlo, o sin esa contrariedad, o con eso que se opone dentro de la casa, porque aquí está dentro del hogar. Entonces dice, ¿y qué hacemos? Y aquí el apóstol Pablo responde, me imagino que por ahí sería la pregunta, ¿qué les decimos a esas personas, a esos casos? Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano, aquí un creyente, dice, tiene mujer que no sea creyente y ella consiente o aprueba, aquí la palabra es aprobar, y tiene que ver con su voluntad, ¿ya? Si a ella le parece bien, porque la palabra tiene que ver con ese un buen parecer. Entonces, si a ella le parece bien estar con su marido a pesar que él es creyente y ella no, dice, si ella consiente en vivir con él, que no la divorcie, que no la abandone. La misma palabra, dejar, echarla, etcétera, dejar de su lado, echarla de su lado, que no lo haga. Entonces, seguramente estaban en esa
en ese problema de que acontecía que muchos se convertían, pero no los dos. Entonces se provocaba esta distinción entre un creyente y un inconverso. Entonces aquí está el hermano que tiene mujer que no sea creyente. Y ella, si ella aprueba, ¿ya? En vivir con él, no la abandone. Es decir, si ella aprueba, él no tiene por qué cambiar. Él no tiene por qué dejarla, si ella está de acuerdo. Como decíamos, si es voluntariamente y a ella le parece bien seguir juntos y no dice nada al respecto, entonces que no la abandone. Hay casos que uno ha escuchado que han aconsejado a algunos creyentes que dejen a la familia y la dejan votar, y la han dejado votar a ciertos creyentes en algunas denominaciones, etcétera. No sé de dónde, si han aconsejado un asunto de ellos, pero me parece que lo han aconsejado y han dejado votar a la familia. Entonces el testimonio no es muy bueno. Aquí nunca dice que él abandone, nunca. Nunca el creyente abandona, jamás. Aquí dice, y ella consciente en vivir con él, no la abandone, en el caso de que ella sea inconversa. No la abandone si ella consciente está de acuerdo en vivir con él, que no la abandone. Y si una mujer, verso 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, el otro caso, ¿verdad? Todo esto son condicionales, ¿eh? Y si una mujer tiene, si se da esa condición, ese caso, tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Y es la misma palabra que aparece en no lo abandone en el verso 12, es decir, echarla de su lado, dejar, despedir, que se usaba, como decíamos, en la ley romana, ¿verdad? En el contexto romano, para divorciar. Entonces, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, es decir, que ella se convierta en el matrimonio, se convierte ella y él no, y él consciente, nuevamente, ¿verdad? Él está de acuerdo en seguir con ella, no trata en el problema en absoluto, sigue como si nada, en vivir con ella, no lo abandone. ¿A quién? Al marido, ¿ya? Entonces ahí aparece la palabra al marido, ¿ya? Aparece en el original. Entonces, que no abandone al marido. Es decir, aquí es un asunto sumamente importante porque uno de ellos ha creído, el otro no, pero no significa que el otro pueda creer. Después lo trata más abajo, pero no sabemos si va a creer o no. Entonces, algunos pueden cortar por lo rápido, por lo fácil, y decir, no, mejor me separo e incluso me caso con una creyente. Pero previamente está diciendo, ¿ya? Nunca está diciendo que puede juntarse con alguien. Aquí nunca lo dice. Por ejemplo, si ella no consiente, ya después dice que se separe, pero nunca dice que ella pueda casarse o él pueda casarse. Pueden hacerlo, ¿ya? Pero nunca dice que eso es correcto, porque la gente lo hace, el mundo lo hace, se divorcia y se casa. Pero aquí, por lo menos en el contexto, nunca dice que es correcto. O sea, si en alguna parte aparece eso, bueno, hay que establecerlo bien, pero no lo dice. No podemos nosotros agregar lo que no dice. Entonces dice, verso 14, está diciendo una explicación. ¿Por qué el marido ya no ha de abandonar a su mujer si ella consiente vivir con él? ¿Y por qué la mujer no ha de abandonar al marido si él consiente vivir con ella? ¿Por qué no? La explicación es esta. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido es santificada. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces aquí está hablando del ambiente. Si el marido se convierte, cambia. Si el marido se convierte, su vida cambia. Sus intereses cambian. Antes vivía en el mundo, vivía las cosas del mundo, seguramente en muchos casos ha pasado que eran muy salidores, jugadores, etcétera, lo que sea, ¿ya? Estaban plenamente insertos en el sistema del mundo, y aquí estamos en Corinto, donde había muchas fornicaciones, mucho pecado, mucha inmoralidad, idolatría, etcétera, y ofrecían cosas a los ídolos, etcétera, incluso a los hijos, todo eso. Entonces dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, porque ahora tiene otra cosa, tiene las cosas de Dios. Entonces ese marido busca las cosas de Dios.
ese marido está orando por su señora, por su mujer. Entonces, el ambiente, aunque la mujer no quiera nada, el ambiente cambia, porque puede que en su momento la mujer no lo perciba, incluso a veces lo encuentran malo, ¿ya? Pero el cambio está. En algún momento se dará cuenta, no lo sabemos. Entonces dice, es santificado en la mujer, en este caso el marido del incrédulo. Entonces la mujer cambia. La mujer ahora se dedica a su marido, se dedica a las cosas de Dios, va a las reuniones, no va a las cosas sociales ni otras cosas, lo que sea. Ya hay cambios. Pero el punto es que ahora está el Señor allí, a través de esa persona creyente. El Señor está operando de una manera distinta, de una manera más directa, podemos decirlo. Entonces, dice, porque en la explicación, el marido incrédulo es santificado. Y seguramente el asunto es que moralmente es santificado porque ella ha cambiado moralmente, totalmente. ¿Ya? Entonces, lo que es la idolatría o la inmoralidad ya no está. Si ella fuera así, si ella tuviera esas cosas, supongamos, cosas viviendo solamente para las cosas del mundo, ahora ella no vive para las cosas del mundo, sino para las cosas de Dios. Entonces hay un ambiente distinto, cambia la cosa. Se da la oportunidad de decir algo, de escuchar, de que ella escuche, se da esa oportunidad que antes no se daba, porque él no lo conocía tampoco, o ella no lo conocía. Entonces, dice, el marido incrédulo es santificado en la mujer. Por eso dice que no la abandone. ¿Por qué? Porque ahora el Señor está haciendo una obra mucho más directa. Porque ella es apartada, o él en este caso es apartado, ¿verdad? Por causa de que su mujer ahora es del Señor y su mujer se ocupa de las cosas de Dios, y si da buen testimonio y si ora, el Señor puede hacer su obra. ¿Cuántas veces ha pasado que se convirtió uno de ellos y al poco tiempo se convierte el otro? Y también ha pasado mucho que se convierte uno y el otro a veces se convierte cuando muere. Había una hermana que al punto de morir su marido se convirtió, pero se convirtió al punto de morir. Toda su vida no le negaba las reuniones, las cosas de Dios, no le negaba a él, pero se convirtió cuando él estaba por morir. ¿Por qué? Igual había escuchado, o sea, sabía, era duro, ya como todos muchos de nosotros hemos sido duros, pero al final él sabía, toda su vida escuchó y antes de morir, bueno, el Señor le recordó las cosas que había oído. Y algunos se vuelven a enseñar antes y otros después, y otros no sabemos cómo decir después, no sabemos qué pasa con los otros. Pero sí hay un ambiente distinto. Cuando uno nace en un ambiente en donde la Biblia no hay nada, no hay nada. Pero aquellos que nacen en un ambiente donde son creyentes, el matrimonio, por ejemplo, los dos, los hijos son beneficiados, aunque los hijos puede que no crean, pero sí tienen en su mente, en su corazón, tienen las cosas de Dios que se le ha dado a conocer cuando niños. Entonces tienen un beneficio mucho mejor, una gracia mucho mejor de parte de Dios. Y la mujer incrédula, ahí hay que agregar, ha sido santificada en el marido, y aquí en el hermano, dice, ¿ya? Seguramente está hablando por el hecho de destacar de que él es creyente, pareciera, ¿ya? Pero aquí dice, y la mujer incrédula, la que no cree, es santificada o ha sido santificada en el marido. Y esa santificación tiene que ver no con el hecho de unirse, de ser uno como matrimonio, sino es por el hecho de que la palabra de Dios brilla en ese lugar, en ese hogar que antes estaba totalmente ausente. Entonces, hay muchos casos así, pero dice que no la abandone ni él ni ella por esa causa, porque el Señor puede hacer su obra allí. Dice, pues de otra manera, también se puede traducir, pues si no, entonces vuestros hijos serían inmundos o impuros, mientras que ahora son santos. ¿Ya? Entonces, cuando habla de ser santificado, la mujer en el marido y el marido en la mujer no está hablando de que son salvos, sino que ahora están en un ambiente distinto. Uno de ellos ha cambiado, ha variado, y uno de ellos ahora está dando testimonio que antes nunca habían recibido en ese hogar. Nunca. Quizás qué cosa, todo puede ser ahí, que la mujer o el hombre, como vivirían antes, ahora su cambio es muy drástico y ellos lo notarían. No significa que van a creer, pero sí ahora ven lo que Dios ha hecho en esa persona y además prevalece ahora el hecho de la oración y de la obra de Dios
para aquellos que uno de los dos que no conoce al Señor. Entonces, paciencia, es confianza solamente. No cortar, como dice por lo sano, y dejar a la mujer, dejar al marido. Si ellos consienten en vivir con ellos, con el marido o con la mujer, pues no se separen. Dice que no se separe. Por esa causa, aquí está explicando por qué. Porque ha sido santificado él, porque ha sido santificada ella, y además los hijos también son santos y no impuros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ahora de alguna manera está prevaleciendo y ellos van a oír lo que muchos de nosotros no oímos cuando niños o cuando jóvenes, y ellos sí. Dice verso 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Ya? Entonces, aquí otra condición, si llegase el incrédulo a decidir separarse, es decir, alejarse, la palabra de nuevamente alejarse, distanciarse, sepárese, hágalo, ¿ya? Y ahí cuando dice sepárese, está diciendo que lo haga, no está diciendo que no lo haga, es un imperativo, es un mandato. Diga, si la persona quiere separarse, sepárese, no ruegue, no trate de cambiar, si es la decisión de la otra persona, hay que responder porque también es un buen testimonio. ¿Qué cosa? Si se quiere separar, si ya no quiere, está bien. Me quedo tranquilo con el Señor y sigo orando por esa persona, hombre o mujer. Sigo orando por él o por ella. Si quiere estar con uno, bien, seguimos estudiando la Biblia, sirviendo al Señor y orando. Si se va, seguimos haciendo lo mismo, no pasa nada. Aquí no pasa nada. Eso es lo que está diciendo. Entonces, no está diciendo desespérese o busque otra mujer, no está diciendo nada de eso, queridos hermanos, nada, nada, nada. Y todo este punto de arreglar la situación de hermanos que están en esa situación solamente por una cuestión de desesperación, de que están buscando la solución a los hermanos que quedan solos, a la hermana que queda sola. Aquí no dice nada. ¿Sabe lo que dice? Mire, la quietud con la cual el apóstol Pablo dice, mire, pero si el incrédulo se separa, sepárese, hágalo ahora ya. No pelee, no trate de convencerla o de convencerlo, no, sepárese nomás. Y siga tranquilo, sirviendo al Señor. Dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y uno dice, si se separa, veamos este punto. Si está casado, no tiene donde incontinencia, ¿qué va a pasar con ese hombre o con esa mujer que quedan solos? Bueno, el Señor le va a dar poder para estar solo. El Señor se lo da. Si obedece, el Señor se lo da. No le está dando otra salida. Dice, sepárese, hágalo. Simplemente hágalo. Eso está diciendo. Si no está diciendo otra cosa. Pero ¿cómo va a estar solo o sola? No es bueno que el hombre esté solo. Está bien, pero dentro de las normas divinas. Si está casado, está casado. Mientras esa persona viva, eso es su marido o su esposa. Entonces, sepárese. Dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. O sea, no está, dice allí, no ha sido esclavizado, ¿ya? No está sujeto a esclavitud en semejante caso o en estos casos, se traduce. O sea, cuando sucede esos casos, no está esclavizado el hermano o la hermana a estar con una persona que no quiere estar con usted, con él o con ella. No está esclavizado. Porque se supone que el creyente o la creyente tiene algo más, algo superior. No es que no ame o no ame a su esposo o su marido, no, pero tiene algo superior. Y eso es Dios Todopoderoso, que lo sostiene y lo guarda en todas las circunstancias. Siempre hablamos de eso, pero cuando nos pasa algo queremos la solución humana. Dios aquí no da ninguna solución excepto sepárese, nada más. Y dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto o esclavizado en estos casos, sino que a paz nos llamó Dios. Ahí cuando dice que a paz nos llamó Dios, en realidad, me parece a mí, dice, sino en paz nos llamó Dios. O sea, el llamado de Dios siempre fue en paz.
O sea, la paz es lo que tiene que estar lleno el corazón del creyente en todas circunstancias. Yo sé que cuando eso sucede, ya uno se desespera, porque no quiere perder nada, siendo creyente, no quiere perder a la señora o al marido, no quiere perder nada. Pero, bueno, eso somos nosotros. Pero sí, aquí está diciendo que nuestra realidad, la de los creyentes, es en paz. La paz tiene que llenar nuestros corazones. Y cuando eso es así, lo que acontezca, la paz sigue manteniéndose, a pesar de la tristeza, y nadie va a decir que no hay tristeza ni dolor, pero la paz sí. Miren, 1 Pedro 3:11. Vamos a leer ahí un poquito. Dice así. Dice, apártese del mal, verso 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Ya? Eso es para el creyente. Y otro texto que nos puede ayudar un poquito, los contextos son un poco distintos, pero nos puede ayudar en cierto sentido. Miren, dice así, dice Hebreos 12:14, Hebreos 12:14, dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A mí me parece que esto es la vida presente. No es que uno va a ver al Señor después, sino en la vida presente. Si el creyente, ¿verdad?, sigue la paz y la santidad, las cosas de Dios, ¿verdad?, los demás verán al Señor, lo verán. Si una persona actúa inadecuadamente cuando la mujer se quiere separar, el hombre se quiere separar, claro, es más o menos lógico a veces que no se actúe muy bien, pero sí está diciendo que en esa hay que estar preparado porque cuando eso acontezca, que ellos vean la paz y la santidad, para que vean al Señor a pesar de ese tremendo acontecimiento, porque es muy triste. Entonces dice, verso 15, otra vez, pero si el incrédulo, si llegase a acontecer eso, una condicional, se separa o se aleja, ¿verdad? Se distancia, sepárese, hágalo. Está mandando que lo haga, no que se ponga a pelear o a rogarle, nada, absolutamente nada. Sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, no está esclavizado. Hermano, yo sé que a veces cuesta y es triste, pero los creyentes no están aquí para depender de una situación matrimonial o no, sino nuestra dependencia debe ser del Señor, por más doloroso que sea la situación. Ojalá a nadie le acontezca esto, pero si acontece, nosotros tenemos algo superior, muy superior, a tener una esposa o un esposo. El Señor no está en contra de eso, pero si la esposa no quiere estar porque él es creyente y el esposo no quiere estar porque ella es creyente, nosotros tenemos algo superior, no estamos esclavizados a eso. No tenemos que ir detrás de esa persona. Aunque lo hagamos, si lo hacemos está malo. Dice, sino que a paz o en paz nos llamó Dios. Es decir, la paz es lo que tiene que llenar nuestros corazones siempre, aún en esas circunstancias. Ahora, otra explicación. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que separarme si se quiere separar? ¿Por qué no tengo que empezar a mandarle florcita y cosita y reencantar a la persona o reencantar a la mujer o al hombre? ¿Por qué no tengo que hacer eso? Sí, porque ellos ya hablaron, ya dijeron que se quieren separar. Hay que separarse nomás. Y si el Señor hace otra cosa, el Señor lo hará. Dice, porque, explicativo, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Y ese otra condicional, ¿ya? Cuando dice, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá, esa es la condicional, si quizá, no se sabe, harás salvo a tu marido? Porque en el fondo muchas veces uno quisiera retener a él o a ella para que sea salvo o salva. Y uno puede dar ese argumento para no querer separarse. Y está bien, es un buen deseo. Pero aquí está explicando y está diciendo, ¿qué sabes tú, mujer, si quizás salva a tu marido? ¿Cómo lo puedes tú?
saber, no lo sabe, ¿verdad? No lo sabe. Miren, leamos en 1 Pedro 3:1, solamente para ver un punto relacionado con la actitud para ganar al marido. Aquí, para ganar al marido, ¿ya? Aprovechando, dice 1 Pedro 3:1, 1 Pedro 3:1, dice así: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es importante eso, porque si la conducta es soberbia o no es de un testimonio correcto, claro, muchas veces nosotros somos culpables, ¿verdad? Entonces, aquí es la mujer, pero el marido es lo mismo. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Otra vez lo leo. Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea, aunque no sea creyente, igual hay que estar sujeto, sí, pues sujeta, sí, pues. Sujeta en el sentido de reconocer que él es la cabeza, aunque no sea creyente, porque ese orden lo dio Dios desde el principio. Entonces, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas. Aún sin hablar, pueden ser ganados o ganadas, sin hablar. Entonces, muchas veces nosotros hablamos mucho, queremos, y uno es así, si quiere no perder nada, quiere retener las cosas a la fuerza y al final es peor. Entonces dice, porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? No es que uno lo salve, ¿ya? Sino por el testimonio, ¿ya? Porque uno sabe que uno no salva a nadie, pero sí es como si uno quisiera retenerlo, retenerla, es para que sea salvo o salva, como si uno lo hiciera. No lo hace uno, pero tampoco sabe si él o ella va a ser salvo, ¿no? Pero si se separa, tampoco no dice que pueda ser salvo o salva. No lo dice. No dice que no pueda ser. Pero en el momento, si ella se quiere separar o él, sepárese. Eso está diciendo, porque uno no sabe si estando cerca de uno va a ser salva o no. O sea, que esa sea la condición para ser salvo o salva. Y uno piensa que sí, pero no necesariamente es de esa manera. Y el otro lado dice, ¿o qué sabes tú, oh marido, si quizá, de nuevo la condicional, harás salva a tu mujer? ¿Cómo lo sabe? No lo sabe. Uno quisiera, por supuesto, pero uno no sabe si va a ser o no va a ser. Entonces, la decisión tiene que ser del incrédulo o de la incrédula, no del creyente en cuanto a alejarse, a separarse o incluso a echarla de su lado, dejar o despedir, como también vimos. No es una decisión del creyente. El creyente se queda allí y la decisión es del inconverso o de la inconversa. Y si lo hace, hay que decir que sí, hágalo, hágalo nada más. Simplemente hágalo. Y el Señor sostendrá en las distintas circunstancias. Entonces dice, verso 17. Vamos a alcanzar a ver este punto. Dice así. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Algunos toman este versículo, el 17, relacionado con lo anterior. En parte podría ser, pero me parece que a veces lleva a malas interpretaciones. Me parece que el verso 17 está hablando de lo que viene después, ¿ya? Entonces dice, si no, o pero, cada uno como el Señor le repartió, ¿ya? O dividió, la palabra repartir es dividir, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Entonces, no solamente preguntaron relacionado con los matrimonios de creyentes, si se pueden separar o no se pueden separar, y qué pasa si se separan, dice quédese sin casar o reconcíliese. Y de los creyentes, si un matrimonio de inconversos se convierte en uno de los dos, ¿qué pasa? ¿Tiene que dejar a la mujer o al marido? No. Pero si el inconverso o la inconversa quieren separarse, sepárese. Eso está respondiendo porque eran preguntas, cosas que estaban aconteciendo, ¿ya? En Corinto y seguramente en la otra iglesia también, porque aquí está hablando de las cosas que ordena en todas las iglesias. Dice entonces, pero cada uno como el Señor repartió o dividió, ¿ya?
Entonces, en este caso, está hablando de circunstancias en las que uno se encuentra cuando cree, ¿ya? Y aquí está hablando de un asunto relacionado con la parte religiosa, ¿ya? Con marcas relacionadas con la religión que ellos tienen. Y después habla del asunto social, si es esclavo o si es libre. Entonces dice, y como Dios llamó a cada uno, así haga, ¿ya? Y ahí la palabra haga es la palabra, el estilo de vida, andar, caminar, como Él viva. Esto ordeno en todas las iglesias. Y esa palabra ordenar es una disposición, ¿ya? Es una orden, es una disposición. Él está disponiendo eso y así tiene que ser porque lo hace en todas las iglesias. Lo que pasa es que las iglesias en general estaban constituidas de gentiles, de judíos y gentiles. Entonces los judíos, como sabemos, tenían una marca en su cuerpo y los gentiles no. Entonces el asunto era, ¿qué pasa con un creyente, un judío que se convierte? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué pasa con un gentil que no es judío y se convierte? ¿Qué pasa con él? ¿Tiene que hacerse judío para ser del Señor? ¿O el judío tiene que dejar de ser judío para ser del Señor? ¿Ya? Entonces, porque este es un nuevo grupo, ¿ya? En la iglesia es un grupo nuevo, es una persona nueva, es un hombre nuevo, como dice en Efesios, la iglesia conformada de judíos y gentiles, ¿verdad? Que los dos pasan a ser un solo pueblo, un solo hombre. Entonces dice, verso 18, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué de ser circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Y en ese sentido está diciendo antes, cada uno en el 17, como el Señor le repartió o dividió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. ¿Ya? Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Ya? Entonces está dando estas instrucciones, esta ordenanza, ¿verdad? Como dijimos, esta disposición. Y eso es para obedecerla, no para desobedecerla. Entonces dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Llamado por quién? Es decir, que él sea judío y él recibió y creyó el Evangelio, en el sentido de, porque todos son llamados, ¿verdad? Pero aquí hay uno que respondió, y este es judío. ¿Y qué hace? Porque él ha sido circuncidado, es decir, cortado el prepucio, sacado esa carne de su cuerpo. Entonces dice, fue llamado alguno siendo circunciso o habiendo sido circuncidado, porque generalmente eran circuncidados por otros, porque lo hacían cuando tenían 8 días, ¿verdad? De nacimiento, al 8º día eran circuncidados. Dice, quédese circunciso. Entonces uno dice, bueno, si es circuncidado y le cortaron el prepucio, ¿cómo dice, quédese circunciso? ¿Y cómo puede, cómo se llama, cambiar eso? Parecer como si nunca se hubiera circuncidado. Lo que pasa es que había algunas prácticas, ¿verdad? En un tiempo, habla del tiempo de los macabeos, ahí entre el tiempo del Antiguo y Nuevo Testamento, hablan de que algunos judíos que no querían seguir siendo judíos en un sentido religioso, ellos había operaciones que le reponían la parte cortada del prepucio y se operaban para no parecer judíos, circuncidados. Probablemente aquí se está refiriendo a eso, pero también la palabra misma significa no se haga circunciso en el sentido de no disimular la circuncisión o ocultar la circuncisión de alguna manera, ocultarla. De alguna manera eso cubrirlo, porque dice, pues si soy circuncidado, soy judío, entonces ¿cómo va a ser de la iglesia? Dice que no lo haga, simplemente tal como está. Ahora, el apóstol Pablo mismo era circuncidado y él es creyente. Cuando creyó, él no cambió eso. Incluso él en algunas ocasiones él guardaba la ley y no estaba la vida creyente de un judío no necesariamente no tenía que guardar la ley. Muchos guardaban la ley y no había ningún problema con eso, ninguno. El problema era que a los gentiles se le obligase a ser como los judíos para poder entrar en el reino de los cielos. Miren, en el capítulo 15, lo vamos a ver ahí, de los Hechos.
en el concilio en Jerusalén. Eso está tratado ahí en los Gálatas, ya en el libro de los Gálatas, especialmente en el capítulo 2. Dice, en el 15.1 en el concilio de Jerusalén, cuando estaba el problema entre los judíos y los gentiles, dice así, 15.1 de los Hechos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Los judíos procuraban hacer judaizar, que los otros se hicieran judíos, porque claro, ellos recibieron, el Señor era judío, el Evangelio lo recibieron ahí, el Espíritu Santo descendió ahí en Jerusalén, ¿verdad? Eh, em, el cristianismo mismo nació ahí. Entonces ellos, como eran judíos, ellos pensaban que todos los que fueran creyentes tenían que entrar a ser como ellos, judíos. Eso es lo que ellos pensaban. Porque dice así en el verso 5, por ejemplo, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, necesario, ¿ya? Y además mandarles que guarden la ley de Moisés, las dos cosas. Y hay muchos ahora que están enseñando eso, ya que el que no guarda la Torá, la ley de Moisés, no puede ser salvo, ¿ya? Y tantas otras cosas que en realidad no están bien direccionadas en la palabra de Dios. No es que la ley no tenga importancia ni la circuncisión, pero para ser salvos, no, en este tiempo no. En este tiempo no, la circuncisión era una orden, pero para ser salvos no. De hecho, todavía a los judíos, los niños los circunciden, no hay ningún problema con eso, Dios no dice nada, porque la salvación es por la fe, no por la circuncisión. Y lo otro en Romanos capítulo 2. ¿Por qué lo dice? Porque mira lo que dice el capítulo 2 de Romanos. Dice así. 2:28 de Romanos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, lo exterior tiene que manifestarse con lo interior, con el corazón. La circuncisión es la del corazón. Nosotros en la cruz de Cristo hemos recibido la circuncisión de Cristo, es decir, ha sido quitada la naturaleza carnal, humana, que era la figura de quitar el prepucio, echar fuera, ¿verdad?, la naturaleza carnal y vivir una vida espiritual. Y al morir el Señor, nosotros hemos recibido en figura esa circuncisión, ¿verdad?, porque hemos muerto al pecado, ¿ya?, por la muerte del Señor. Entonces aquí dice, fue llamado a algunos siendo circunciso. ¿Qué es ese circunciso? No hay ningún problema, si lo importante es que crea, no que tenga o no tenga la marca externa, eso no tiene ni un poder. Después dice, fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide o no sea circuncidado. Los gentiles, que no era circuncidado cuando niño. Entonces ellos podían pensar que tienen que circuncidarse para ser de los judíos y así ser salvos. No, pues dice que no. Dice, no se circuncide. ¿Por qué? Porque en el fondo eso no tiene ningún valor. Mira lo que dice el verso siguiente. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que importa. Entonces, el ser circuncidado no tiene ningún poder, ningún valor. En este momento, ningún valor. Está en la ley. Dice, pero dice, nada es, nada. Para la salvación no. Y los otros decían que tenía que circuncidarse y además guardar la ley de Moisés. Dice, y la incircuncisión nada es. O sea, ser incircunciso tampoco. Por tanto, el que si se es circuncidado no procure arreglar el prepucio y ahí y disimular. No lo haga. No es necesario. ¿Qué es así, hermano? Si eso no es lo importante, lo externo. Dice, sino el guardar los mandamientos de Dios, es decir, el corazón. Porque aquí la palabra guardar es guardar en el corazón los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Eso es lo que hay que guardar. Miren, Gálatas 6:5 repite el texto más o menos. Dice así. Y ahí vamos a terminar. Dice 6:15. Relacionado con la circuncisión, porque los Gálatas, algunos ya se estaban dejando circuncidar. Estaban siendo engañados por los judaizantes. Entonces dice, verso 15 del capítulo 6 de los Gálatas, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada,
ni la incircuncisión. Acá en 1 Corintios dice guardar los mandamientos de Dios, ya que dice, sino una nueva creación, es decir, la nueva criatura, lo que hace el Señor por el Espíritu de Dios, eso es lo que importa. Y aquí es guardar los mandamientos de Dios, lo que Dios ha mandado, guardar su palabra, eso es lo que importa, no las cosas externas. Así que ahí está comenzando ya a explicar algunas cosas que ellos estaban preguntando. ¿Qué pasa si el judío se convierte? ¿Qué tiene que hacer con la circuncisión? ¿Tiene que reponerla, recuperarla? ¿Qué tiene que hacer? Y él es incursivo, como dicen los judíos, dicen que ellos son, que la salvación viene de los judíos, entonces hay que ser judío para ser salvo. No, pues, ni una de las dos, sino simplemente guardar la palabra de Dios, la ley de Dios. Eso es lo que ellos tienen que guardar, nada más. Entonces aquí son preguntas que ellos están haciendo. Después dice, ¿qué pasa si soy esclavo y me convierto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me libero? Ya, esa pregunta. Y después, eh, esas son las dos preguntas en realidad, pues después habla de las vírgenes. Ya, otra pregunta que el apóstol Pablo responde. Entonces, en el fondo aquí está respondiendo relacionado con los casados, con aquellos que son creyentes y los que no son, son mixtos, un creyente, una inconversa que seguramente se casaron inconversos los dos y se convirtió uno de los dos. ¿Qué hacen? Y después la parte religiosa, ¿qué pasa con la circuncisión y la incircuncisión? ¿Tiene importancia las cosas externas? No, lo que importa es guardar en el corazón, esa es la palabra, como María guardaba las cosas que escuchaba del Señor cuando era niño incluso, o lo que decían del Señor, las guardaba en su corazón, esa es la palabra, tireo, guardar, como un tesoro. Entonces, guardar como un tesoro los mandamientos de Dios. El corazón es lo que importa. Ya, pues, muy bien, hermano. Hasta ahí vamos a llegar ahora para hacer más o menos la división, tratar de terminar en cuatro estudios el capítulo 7 que es bastante largo. ¿Puede orar para terminar? De todas maneras. Gracias. Bendito Padre Celestial, una vez más, gracias. Gracias por su amor, por su misericordia, gracias por su palabra. Gracias, mi Dios, porque no hemos quedado huérfanos, Señor, aquí en la tierra, sino que hemos quedado, Señor, acompañados del Espíritu Santo, quien es el Consolador, y lo más maravilloso, Papito amado, también es que nos has dejado su palabra para conducirnos, para corregir, para redarguir, como dice su palabra, para enseñar, para poder, Señor, conducirnos de la mejor forma. Gracias, Señor, por las experiencias, por los testimonios de cada uno de aquellos, Señor, que vivieron, Señor, en otros tiempos, pero que fueron amonestados, Señor, conforme a la forma de vivir. Y así también nos podemos dar cuenta que hoy también, Señor, muchos también nos guiamos, Señor, de acuerdo a nuestra carne, a nuestros deseos, pero usted, Señor, desea que seamos felices, usted nos da la paz y el gozo, pero mientras nosotros estemos buscando su voluntad y haciendo su voluntad. Gracias, Padre, por este tiempo. Sigue obrando, Señor, en la vida de José. Mi Dios amado, sea usted obrando poderosamente sanidad, porque es el deseo grande que uno tiene como familia, como hermano, Señor amado. Pero sabemos que usted tiene propósito en todas las cosas. Y bendiga a cada uno de los que estamos conectados. Su palabra dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados. Y una vez más, Señor, dejamos en usted todas las preocupaciones, todas las inquietudes que tengamos, mi Dios. Y esas mochilas, Señor, las descargamos delante de su presencia. Y nos hacemos libres, Señor, porque dice su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre como la estamos conociendo y recordando ahora. Gracias por todo, papito, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias.